Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Hoy vamos a hablar de las consecuencias buenas y muchas malas que vienen con el gran aumento del salario mínimo que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro al inicio de este 2026. Estamos desde la redacción. Pablo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía. ¿Qué más, Pablo? Bien, feliz de estar acá. ¿Cómo va? ¿Cómo arrancó su año? Bien, feliz de que ya no me presente con el título completo. Y también trabaja en el laboratorio de inteligencia artificial, Pablo. Entonces, empezamos con un alza del salario mínimo. O sea, esto es sorpresivo a un nivel. Le voy a poner la gráfica que usted hizo, que es una gráfica que calcula, que hace una serie larga de los aumentos del salario mínimo, descontando la inflación del año anterior, ¿cierto? Sí. Y esto es lo que es el aumento real del salario mínimo, porque pues la inflación es el alza de los precios que se come parte de ese aumento. En el 2026 fue del 18%, casi 19,7%, y en esta serie que tenemos desde el 85 es por mucho la mayor alza del salario mínimo. Sí, y pues lo de la inflación, lo que tú dices, han habido momentos en la historia de Colombia donde ha subido más que 23%, pero si uno le resta la inflación, no llega ni a los talones de este aumento. Y este aumento es sorpresivo por una razón muy grande, que es que ni los que más pedían, que eran los sindicatos, están esperando un aumento tan grande. Los sindicatos esperaban un aumento del 16%, y este aumento del 16% no real, sino el 16% total, y este aumento fue del 23%. Si la inflación del año anterior, es decir, del 2025, fue 5,1, es casi 5 veces la inflación. Cuatro de un pucho. Sí, 4 de impucho. Y además, la gente la está redondeando para abajo, es más 24% que 23%, ¿no? No, es 23 no, es 23, pero si usted calcula la inflación del salario completo con Sí. con el auxilio de transporte, sí da más cerca de 24. Perfecto. El presidente Petro la presentó y la presentó de esta manera a finales del año, cuando estábamos todos un poco entre Navidad y Año Nuevo. Lo que pasa es que este gobierno hace lo contrario de lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, que es concentrar la riqueza arriba, en un club de privilegiados. Nosotros aquí queremos democratizar, y no le estamos quitando a nadie un peso, democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría de la población colombiana, viva mejor. Entonces, hay al menos dos afirmaciones que son fácticamente incorrectas. Sí. Primero, no le estamos quitando un peso a nadie, pues es que esto lo pagan los empresarios o en algún caso el Estado. Y la que usted más le hace ruido es la de que esto... Que esto es una cosa para los que trabajan, que son la mayoría de la población, que es un poquito engañoso, porque la mayoría de la población no trabaja asalariado con un mínimo. Nosotros tenemos ahí una gráfica con unos rangos que muestra que solo 2.3 millones de personas son las que trabajan asalariados con un mínimo, que son en efecto las que van a ganar más plata. Entonces la primera barra es menos de un salario mínimo y usted la parte entre asalariados independientes. Sí. Usted me va a preguntar por qué hay asalariados que ganan menos de un mínimo, y yo le voy a responder que es gente que trabaja en tiempo parcial. En tiempo parcial, pero si es asalariado, cotiza con el salario mínimo. Y entonces esa es la mayoría ahí está ese 7.230, eso es en miles, es decir, son 7 millones de personas a las que no toca el aumento del salario mínimo, y a las de abajo, pues tampoco. Tampoco. Depende, porque si usted trabaja por días... Sí, se le sube... Se le sube el jornal, digamos. Sí. Entonces ahí podría. Pero vuelvo a esa gráfica, y es que los que trabajan con un salario mínimo son 2.3 millones de personas, que esos son los grandes beneficiados de este aumento. Sí. Es una cantidad de gente, ¿no? Pero realmente
no es la mayoría de los trabajadores. Los que ganan más de 1 a 2 salarios mínimos, pues no les tienen que ajustar según el salario mínimo, y los de rangos más altos, pues tampoco. Tampoco. Y los que están por debajo, que son la mayoría de la población, que son ese 7 millones, pues no les van a ajustar nadie porque no tienen empleador, porque son trabajadores informales. Claro, entonces aquí hay todo un debate de cómo se calculó el salario. Y es que el salario en general se calculaba además en unas mesas de concertación entre los trabajadores, los empleadores, los empresarios y el Ministerio de Trabajo, que se llama la Comisión Tripartita. Y el presidente, pues, primero, a la comisión tripartita pues la dejó totalmente inservible, pues porque terminó utilizando, no solamente por el rango que utilizó, mucho más de lo que pedían incluso los sindicatos, como usted decía, sino utilizó otras formas de calcular el salario mínimo con la idea de este salario mínimo vital. Sí, ahí es como no el deber ser, porque nada, pero lo normal para calcular la inflación es un cálculo que hacen los economistas. El salario. El salario es un cálculo que hacen los economistas ortodoxos, que es coja la inflación y súmele lo que se llama el aumento de productividad, que eso es una medición que hace el DANE, que en qué tan mejor trabajan los trabajadores. Usted coge la inflación, le suma eso y eso es lo que usted debería subir del salario, Sí. que teóricamente tiene sentido porque es lo que usted perdió porque subieron los precios, más lo que usted ganó por ser un mejor trabajador. Ese cálculo daba 6 y un puchito. Los empresarios dijeron 7, como también, pues, para dar un número un poquito más alto que le sirvió en la negociación, que no le sirvió. Pero el cálculo que hicieron acá es un cálculo completamente diferente. No tiene nada que ver con cuánta plata puede generar un trabajador, con cuánto es la inflación, sino cuánta plata necesita alguien para vivir. Y ese cálculo no lo hizo el gobierno, lo hizo la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, Sí. que es muy criticada por muchos expertos que lo que dicen es que son muy del deber ser, sin entender que hay cosas como la informalidad, y además hicieron un cálculo que ha sido muy criticado porque ellos lo que calculan es, asumiendo que en una familia hay 1,5 personas empleadas y asumiendo que las familias son de 4 personas, ¿cuánto deberían ganar para pasar el mínimo vital. el mínimo vital? Y resulta que ese dato que utilizaron era un dato viejo y hoy las familias son menos numerosas. Exacto. Entonces, ahora entrando como a las consecuencias, que es lo que hace la nota que vamos a publicar, todavía no la hemos terminado de editar hoy, pero que vamos a publicar, es un poco las consecuencias de esto en distintos sectores. La primera y por la que yo quisiera empezar es como una que va a sufrir todo el mundo, y es que va a haber una presión, lo que dicen los economistas, una presión inflacionaria, es decir, que los precios van a aumentar para todo el mundo y eso se va a comer parte de lo que suba el salario mínimo, y que además esto va a hacer que el Banco de la República eleve las tasas de interés y eso va a hacer que la economía crezca menos. Sí. Entonces ahí es como, esto es lo que se llama en Colombia, en economía, que es como el mecanismo de transmisión de la política pública. Esos son unos pasos. Entonces el primer paso es sube el salario, Sí. y entonces como al empresario le sube el salario y no quiere despedir a sus trabajadores o no puede porque quiere seguir operando, entonces tiene que compensar la subida del salario. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sí es una cosa que la gente está exagerando. Los precios no van a subir un 23% porque, por ejemplo, si usted es un restaurante, sí hay un costo que es el salario del mesero, pero hay un costo que es lo que vale la carne y que pues no depende directamente del salario. Entonces, usted va a subir los precios en menor medida, pero va a subir los precios porque tiene que pagar mayor salario. Si sube los precios, hay mayor inflación. Ahí llega el Banco de la República. El Banco de la República es el policía de la inflación y Porque la inflación es la pérdida de valor del dinero, ¿no? Y que es como la enfermedad más grande de la economía, es que el dinero pierda valor, porque si usted tiene 1 millón de pesos ahorrado y hay una inflación del 100%, pues ese 1 millón de pesos al año siguiente solo le vale 500.000 pesos. exactamente, cada vez funciona menos para comprar. Si antes me podía comprar 4 lechonas con el salario y después me puedo comprar 3, pues mi salario perdió lo que se llama poder Me adquisitivo. encanta que piense en términos de lechonas. Si uno, por lo menos no dije 10 billones. Pero entonces, en términos de lechonas, además hay una medida de economía que lo hace en términos de hamburguesas, pero lo que uno pierde es el poder adquisitivo. El Banco de la República, para proteger el poder adquisitivo, tiene una cosa que se llama la tasa de interés. Sí. La tasa de interés es, rápidamente, como para no complicar a la gente, es la tasa con la que le presta el Banco de la República plata a los otros bancos.
¿Qué significa? Si es más alta, los bancos van a pedir menos plata, entonces hay menos plata en la economía. Si es más baja, los bancos van a pedir más plata, entonces hay más plata en la economía. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Va a haber más plata porque hay mayores salarios, pero yo no si hay mucha plata, suben los precios. Entonces, lo que yo voy a hacer es subir la tasa para que haya menos. ¿Cuál es la contraprestación de esto? Si hay menos plata, hay menos consumo, y si hay menos inversión, Y hay menos riqueza, entonces hay menos empleo. crecimiento. Tengo la inflación por rango. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es que la inflación calculada para Grupos de ingresos. los grupos de ingresos. Entonces, para la clase media de entre 2024 y 2025, la inflación bajó de 5,17 a 5,11. Para los de ingresos altos, bajó de 5,51 a 5,17. Pero para la gente más pobre, en cambio, subió. Y para los vulnerables también subió. Sí, ahí hay un tema como el argumento de Petro cuando sacó esto es nosotros ya hemos subido mucho el salario mínimo y la inflación ha bajado. Sí. La inflación en el promedio total ha bajado, pero si uno mira esos rangos, la inflación para los más pobres, no. Y eso significa que, claro, ¿a quién le pega? ¿Quién es el que consume servicios de un salario mínimo? Porque pues Es una democratización no tan positiva. Exactamente. Entonces, Pablo, hablábamos un poco de las consecuencias en general sobre la economía, que no serán muy positivas, más inflación, tasas más altas del Banco de la República para contrarrestarlas, baja el más crecimiento. inflación específicamente para las clases más pobres, que esto es muy importante. Y entonces, para el gobierno, entonces, esto no nos llega en el vacío, esta decisión. El gobierno está sin plata a tal nivel que el presidente decretó una emergencia económica, que es una medida excepcional para poner básicamente impuestos sin pasar por el Congreso, ¿no? Como una medida que le permite ser cuasi dictador. Y acá hay una cosa chistosa, que es que mientras dice que no tiene plata para pagar las cosas, hace una medida que le va a aumentar lo que tiene que pagar. Que es esta del salario mínimo. Sí. Un experto me lo describía como cuando el niño dice que no quiere ir al colegio porque está enfermo, pero cuando se van los papás se va de fiesta. Entonces, estoy dando una excusa, pero estoy así. Se van de fiesta, Pablo. Bueno, se va a jugar al parque. se va a jugar al parque. Depende de los niños. Pero eso es un poquito lo que está pasando. ¿Y por qué aumenta tanto el gasto? Hay dos rubros, pero el más importante es las pensiones, que es, uno no se puede, por ley, una persona que recibe una pensión, digamos los de Colpensiones, que es lo que paga el Estado, no puede recibir una pensión menor a un mínimo. Nada que sea menor de un mínimo es considerada una pensión, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En este momento hay 1,017,000, creo, 1,000,000 y un poquito de pensionados con un mínimo en Colombia. Eso, si usted sube el costo, ahí tenemos cuántos porcentajes son en un país, estas de personas pensión. pensionadas. Entonces, el de un salario mínimo son más o menos el 50%, 55. 55%. Bueno, ahí estaba cerquito. De 2 salarios, y ahí a partir de 2 salarios, eso no está indexado en salarios mínimos, sino es el rango al que está en salarios. Sí, no está indexado, eso, los salarios suben es con las pensiones suben es con el IPC, pero no pueden ser menores al salario mínimo. Entonces, ese millón de personas Sí. es gente que, y esto es una cosa buena, que va a obtener más plata. Gente que no le alcanzaba con 1,000,000 de pesos, con 1,600,000, 1,500,000 Sí. el salario, y ahora va a ganar 1,750,000. Esa es gente beneficiada, pero el problema es que esa plata la tiene que pagar alguien. Claro. Y esa plata la paga el Estado. Y la plata del Estado la pagan los contribuyentes. Los contribuyentes. Sí, claro, lo terminan pagando los impuestos, y ahí hay un tema, la CARS, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ya no se dedica a revisar la regla fiscal porque ya no hay, sino a revisar las finanzas del gobierno. Lo que dicen es eso, más el aumento de los salarios que va a tener que pagar el gobierno, Sí. porque el gobierno contrata mucha gente en salario mínimo en temas de aseo, de vigilancia y los militares. Eso le va a costar más de 5 billones de pesos, que es el 0,6% del PIB, al gobierno en un solo año, en un momento donde están diciendo que no tienen plata y están endeudándose un montón para encontrar esa plata. Sí. Entonces lo que hace es aumentar el déficit fiscal y hacer que la gente pues vea al gobierno más sin plata, porque si digo que no tengo plata y hago una medida que me va a hacer pagar más, pues es un poquito contraproducente. Otra consecuencia está para las personas que no son, que están contratadas con prestación de servicio.
¿no? Y son personas que cotizan con la base del salario mínimo. Sí, y acá hay una cosa que es que el presidente dice que esta medida democratiza y hace que los más pobres tengan más y los más ricos tengan menos, pero cuando uno habla de los de prestación de servicios, ahí tenemos unas líneas súper chéveres, uno ve que no es así y acá toca... A ver, entonces, vamos con esta gráfica. Entonces, el aumento del mínimo castiga a los trabajadores por prestación de servicios de pocos ingresos. Entonces, prestación de servicios, usted se gana un monto Sí. y tiene que cotizar con una base dependiendo del monto que se gana. ¿Cierto? Entonces, hay un problema que es que usted tiene que cotizar un 40%, pues con base de un 40% de su monto, pero el problema es que ese monto no puede ser menor a un mínimo. Sí. Entonces, si usted gana un millón de pesos, el 40% de un millón de pesos es 400.000, pero 400.000 pesos es menor a 2 millones, entonces usted no cotiza sobre 400.000, sino cotiza sobre 2 millones. Es decir, una persona que gana 1 millón cotiza sobre 2 millones, una persona que gana 2 millones cotiza sobre 2 millones, una persona que gana 3 millones, porque el 40% de 3 millones es menos de 2 millones, también cotiza sobre 2 millones. ¿Eso qué hace? Que una persona que gana 1 millón termina cotizando el 50% de su salario, mientras una que gana 2 termina cotizando el 40%. Sí. Y es todo lo contrario a lo que llamamos lo regresivo, porque lo regresivo debería ser lo progresivo. El que más gana, más Más paga. más paga, aquel que menos gana, más paga. Allí es toda una discusión, porque además el presidente y el gobierno ya se metió en la discusión, y la discusión va alrededor de la vivienda de interés social. La vivienda de interés social es una cosa que se inventaron hace rato, que es vivienda que se supone, hay toda una discusión, que es para gente clase media, clase baja, que necesita tener y es una vivienda que por su característica tiene más subsidios y permite unas facilidades. Y tiene un precio regulado a partir de la indexación salarial. Exacto, y ese es el problema. Para ser BIS tiene que valer máximo 135 salarios mínimos. El problema es que si usted sube el mínimo, subió el precio de la vivienda BIS, y el problema es que la gente normalmente pacta antes. Digamos que usted está construyendo un edificio, yo te dije en 2025, listo, yo le compro el edificio, usted me dice listo, cuando quede en 2026 usted me paga 135 mínimos, me descontaron mis cuentas porque yo no sabía que me iba a subir un 23% lo que yo tenía que pagar. Ahí el presidente dijo, sí, esto está mal, saquemos un decreto para que no se indexe con el mínimo y que cuando hagamos la negociación, usted me diga el valor en pesos. Los expertos me dicen que eso es una buena idea, el problema es que eso no es retroactivo. Es decir, en este año ya les toca pagar eso, y eso es un problema porque si usted tiene que pagar más, en muchos casos si no tiene que hacer lo que se llama desistir. Pero el problema es que desistir tiene un costo. Es Claro, decir, pues, toda la cuota que usted ya... y tiene que pagar una multa. Y esa multa, adivine con qué está indexada. ¿Con el salario mínimo? Muy Como bien. las multas de tránsito, ¿no? Yo Exacto. todavía estoy esperando con terror las fotomultas o el riesgo de fotomulta después de manejar 2.000 kilómetros en fin de año. Que ese es el verdadero problema. Dejaron a una gente en una encrucijada muy grande y pues le dieron espacio a las empresas en vender vivienda en unas características muy buenas a precios altísimos. Sí. Que con este aumento, asumiendo que el decreto no pasa, serían 235 millones de pesos. También para el sector vivienda, el tema, es decir, los salarios mínimos impactan a las organizaciones que tienen altos costos por trabajadores. Los edificios son uno de esos casos por los vigilantes. Sí, y ahí hay una cosa súper interesante que acá creo que la gente se va a burlar porque normalmente hacemos lo contrario, pero acá es bajarle un poquito los humos. La gente está diciendo que este aumento es muy importante, Sí. pero cuando uno mira el DANI, solo el 10% de la población paga administración. Sí. Es decir, no afecta ahí sí a un nicho muy específico, como decía el presidente. Pero esta gente le va a tocar muy duro. Pobrecitos. Pues yo creo que no solo les va a tocar muy duro a ese 10%, Sí, porque sino le va a les tocar muy duro a los que decidan echar a los vigilantes para... Y ese es el problema. El problema no está en que esta gente pueda pagar más, que sí es problemático, pero gente que en general tiene la disponibilidad Sí. de caja para hacerlo. El problema es que muchos edificios están optando por bajar la cantidad de gente que contratan o automatizar, y eso hace que despidan gente, que era
lo que avisaron desde antes del mínimo la mayoría de los expertos. Si ustedes suben el mínimo, hay gente a la que van a despedir. Sí. El gobierno decía que eso no pasa, pero ya en este ejemplo específico de la administración sucede. Sí. Ahí además de esas personas hay una cosa que cuando hablamos de pensiones no tocamos, que es importantísimo, que es la gente que está pensionada en el privado y sigue en el régimen de A transición. ver, entonces Sí. la reforma pensional lo que hace es que todo el mundo queda indexado, bueno, que queda metido como en el rango salarial de hasta 2.3 salarios mínimos, que también le pega como esta nueva reforma, pero los que estaban en el régimen de transición, que estaban en el régimen privado, tenían un tope al que tenían que... Mínimo, ¿no? Un tope. un mínimo, al que tenían que llegar para poder pensionarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en un privado, uno tiene una plata que va guardando y uno solo se puede pensionar si en ese fondo tiene por lo menos suficiente plata Sí. para pagarse la pensión por 10 años. Eso era antes del aumento del salario mínimo, 350 millones. Y después del aumento del salario mínimo, 450. Eso significa que una persona que este año se iba... o sea, duró Ya toda estaba. su vida cotizando, ya le faltaba 1 millón de pesos Sí. cotizado para su 350, le aumentaron 150 millones y no va a llegar. Andrés Velasco, que es el director de Asofondos, que es el gremio de los fondos, lo decía es, imagínense que usted está en una carrera y va a llegar y le corren la meta. Esa corrida de meta, asumiendo un salario mínimo, una cotización del 19, significa que esa gente tendría que cotizar por 10 años más. Claro. Después de oírlo, creo que el mayor beneficio es el bono electoral que va a ganar el gobierno de Gustavo Petro a apenas unos meses de las elecciones presidenciales. Pablo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía. Muchas gracias a ustedes por vernos y por apoyar esta comunidad de La Silla Vacía. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.